Hola, hola, buenos días a todos, buenas tardes, en esta hora. Derrame bendiciones en sus vidas, en su casa, en su familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora nos conectamos con el Dios Todopoderoso, con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos amados míos, todos los que nos escuchan en esta hora, Dios Todopoderoso siembra en su corazón esta palabra bendita y profética. Esta palabra que está en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 14, Jesús principia su ministerio. Amados hermanos, en este día vemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: vio en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hermanos, esta palabra es poderosa, donde Jesús, a escasos 30 años, Él comienza su ministerio de su Padre, el mandato que le dio el Padre, que tenía que hacer en la tierra para redimir a todos aquellos pecadores, a todos aquellos burladores, a todos aquellos violadores, a todos aquellos inicuos de la tierra. Él vino para salvar su vida, para salvar su alma, para llevarlos al reino poderoso de Jehová de los ejércitos. Hermanos, pero para que principiara este ministerio de Jesucristo, tuvo que bautizarse, porque escrito está en su palabra. Juan, una vez que él predicaba la palabra por todo alrededor, él llevaba la palabra, el cual iba a venir uno que él no podía desatar las correas de sus sandalias. Entonces Juan, estando ahí en el Jordán, ¿verdad? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, palabra, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces, esa voz poderosa de su Padre: tú eres mi Hijo amado, complacencia. En él estaba todo el poder, toda la gloria de su Padre. Amén. Pero Jesús tuvo procesos, estuvo en el desierto, se retiró al desierto 40 días y 40 noches, donde tuvo que fue tentado por Satanás, ¿verdad? Fue tentado por él, en la cual le decía, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, fue tentado, nosotros vamos a ser tentados, pero dice la palabra que al Señor tu Dios adorarás, solo servirás. A Él vamos a adorar y a Él vamos a servir por toda la eternidad, hermanos. No debemos de apartarnos de la palabra de Dios, porque esa palabra es bendita y profética. Amén. Y dice la palabra en el verso 16 del capítulo 4: vino a Nazaret, donde se había criado, reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice la palabra: y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Esa escritura, hermanos, del profeta Isaías, muchos años atrás, en ese momento que él lo leyó, se cumplió esa profecía, escrito por el profeta, lo que dijo el profeta. Entonces, en eso inició su ministerio. Vean, notemos ustedes que vino a Nazaret, ¿sí? Vino a Nazaret, donde se había criado. Él nació en Belén, pero se mudaron a Nazaret, donde fue criado por su padre y por su madre.
Y entonces es ahí donde él nace, él inicia su ministerio poderoso. Inicia su ministerio poderoso y dice la palabra más adelante, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Hermanos, hay una palabra que muchas veces nosotros decimos, que nadie es profeta en su propia tierra, y precisamente esa es una palabra dicha por Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos nosotros cómo es que Jesús principia su ministerio, con el Espíritu Santo de él que se posa en él, con la complacencia de su Padre amado. Fue atormentado o fue tentado por el diablo, pero él no se doblegó porque él sabía el propósito, sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, si Jesús tenía un propósito en la tierra, también nosotros, hermanos, tenemos un propósito, porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos elegidos desde antes que se fundara la tierra y fuimos conocidos desde el vientre de nuestra madre. Dios Todopoderoso nos conoció, nos eligió para servir a Él, pero en muchas ocasiones la mayor parte de la población está perdida, ¿no? Porque no se le predica la palabra, no se le acerca el evangelio, como escrito está aquí en esta palabra poderosa del libro de Lucas. Hermanos, en este día, pues yo los invito, hermanos, para que nosotros sigamos en el ministerio de oración, que no decaigamos, que no decaigan los ánimos, que esos momentos por los cuales pasamos, estas situaciones que está pasando en el mundo, en el planeta, ¿verdad?, en nuestras regiones, en nuestras casas, que no nos pongan en desánimo, sino por el contrario, que pongamos en Dios Todopoderoso para que Él nos levante de donde nos encontramos. Pero también es importante, hermanos, decir que nosotros somos los provocadores de las situaciones que pasan en nuestras vidas. Entonces, si la palabra de Dios dice ser obedientes a mí y nada más adorar y servir a Él, pues tenemos que ser obedientes a esa palabra y Dios cumplirá sus promesas. De lo contrario, las promesas no se van a cumplir. Si somos desobedientes, Dios no va a cumplir sus promesas en nosotros. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, como el cuerpo de Cristo, tenemos que servir. En un momento en donde quiera que Dios nos ponga, tenemos que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y cumplir como está aquí en la palabra, por cuanto Dios nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y vamos a predicar el año agradable del Señor, vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a predicar y evangelizar con las buenas nuevas de la palabra del Dios Todopoderoso, que es un Dios vivo, que es un Dios que se siente, que es un Dios que ve, que es un Dios que camina. Oh Santo Dios, Padre Santo, bendito eres, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a los hermanos, bendice a todas aquellas personas que están escuchando esta palabra bendita tuya, oh Santo Dios, y redarguye su corazón, Padre Santo, y derrama bendiciones, derrama tus misericordias conforme, Señor, a tu gracia, conforme a lo que tú, Señor, estás depositando en cada uno de ellos. Activa su corazón, activa sus dones, activa sus ministerios, actívalos, Señor, bendícelos y protégelos poderosamente en su familia, en su casa, en sus finanzas, todo lo que sean bendecidos por ti, oh Padre amado. Derrama bendición, porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, y el ángel de Jehová acampa alrededor de ustedes, de su casa, de su familia, de su trabajo, poderosamente, en el nombre poderoso de mi Señor. Los invito, hermanos, para que también todos como iglesia perseveremos en la palabra, todos como iglesia prediquemos el evangelio del Dios Todopoderoso, evangelicemos con la palabra de Dios y podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho y que está haciendo en nuestras vidas todos los días, hermanos. En el nombre de Cristo vamos a esforzarnos, vamos a dedicarnos en la palabra, arrodillémonos, doblemos rodilla, oremos
y prediquemos la palabra, el evangelio del Dios Todopoderoso, que es un Dios vivo, porque Dios Todopoderoso nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Hermanos, así es como Jesús principia su ministerio, teniendo sobre él el Espíritu Santo poderoso de su Padre, ¿verdad? Y teniendo la complacencia del Dios bendito. Dice que tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y a él se le dio todos los poderes para sanar a las personas, a los oprimidos, a libertar a los cautivos, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Reciban bendiciones del cielo, de lo alto, y les mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios.